El caballero Ocelote y el guerrero sentían una gran atracción. Aunque se resistía, el caballero Ocelote sucumbió a las maravillas del guerrero. ¿Quién no caería? Mientras paseaban, el guerrero y el caballero Águila se accidentaron. La muerte rondaba al caballero Águila, pero el caballero Ocelote se prometió hacer lo imposible por ayudarlo. El caballero Ocelote sabía que la vida del guerrero dependía de él, había que salvarlo. El caballero Ocelote fue en busca de algunas plantas medicinales y curó tanto al guerrero como al caballero Águila. Claramente estaban en deuda con él. Aunque luchó por evitarlo, finalmente el corazón del caballero Águila se rindió a los encantos que el caballero Ocelote exhibía. El guerrero se sintió amenazado cuando se dio cuenta que el caballero Águila estaba enamorado del caballero Ocelote. El guerrero se sintió encolorizado hacia el caballero Águila y lo insultó. El caballero Ocelote sentía pasión y rencor por el guerrero. De pronto, el guerrero y el caballero Águila comenzaron a asestarse puñetazos. El caballero Águila sentía compasión y desprecio por el guerrero. El guerrero sentía emociones opuestas hacia el caballero Águila. Invocando a Huitzilopochtli, dios de la guerra, el guerrero tomó del cuello al caballero Águila y le cortó la yugular. El caballero Ocelote observó al guerrero y lo atacó. El guerrero sentía emociones opuestas hacia el caballero Ocelote. Con un movimiento rápido, el guerrero hirió al caballero Ocelote. Las heridas del caballero Ocelote eran serias. Usando tepescohuite, logró curarse. El guerrero se preguntó por qué el caballero Ocelote se comportaba así. El caballero Ocelote se sintió perturbado por su propio comportamiento. Sin perder tiempo, el guerrero se escabulló hacia el Popocatépetl. Fin. Esta historia que les acabo de leer fue generada en su totalidad por un sistema de inteligencia artificial que se llama Mexica y está publicada en este libro que se llama Mexica 20 años, 20 historias. Ahí tienen la portada y las 20 historias son en su totalidad generadas por este sistema de inteligencia artificial. Estoy muy agradecido de estar hoy aquí con ustedes, la verdad es que me entusiasma. Estuve analizando el programa, vi que había muchas pláticas sobre aplicaciones de inteligencia artificial para la preservación digital, entonces pensé que sería interesante darles una perspectiva diferente que yo creo que la mayoría de ustedes quizá no conozcan, que tiene que ver con la creatividad computacional, que es mi área de investigación. Entonces, por eso denominé a mi intervención la creatividad computacional en la preservación digital sonora y audiovisual. Esta es una parte de lo que está en la página web del Congreso y que dice potenciar el uso de la inteligencia artificial y el Big Data en la creación, desarrollo y aprovechamiento social de los archivos digitales. Y a mí me llamó la atención tres conceptos. Uno, inteligencia artificial, que es uno de los ejes principales de este Congreso, creación, y el otro es aprovechamiento social. Entonces yo espero juntar estos tres conceptos a lo largo de mi intervención, que voy a hacer un poco rápida porque tenemos poco tiempo y tengo muchas cosas que les quiero platicar. Primero, bueno, creatividad computacional, ¿qué es? Yo les dije que yo trabajo en el área de la creatividad computacional y esta es la definición que yo tengo, es el estudio interdisciplinario del proceso creativo empleando para ello la computadora, principalmente a través de modelos cognitivos y de inteligencia artificial, como la herramienta principal para la reflexión y la generación de nuevo conocimiento. Es decir, empleamos la computadora para tratar de aportar al entendimiento del proceso creativo. Esa es la esencia. Y quiero hacer una distinción aquí. El objetivo de la creatividad computacional es generar programas de software que llamamos agentes, normalmente, son programas que puedan producir en forma autónoma algún producto, alguna pieza. Esto contrasta, no es lo mismo que, por ejemplo, lo que hacen muchos artistas que usan herramientas digitales para poder explorar nuevas formas de expresar su arte, de expresar sus ideas, ¿no? O sistemas de apoyo al proceso creativo como los que veíamos en la plática anterior. Entonces, insisto, en la creatividad computacional el objetivo es tener sistemas autónomos que puedan generar alguna pieza que algunos de nosotros llamamos que es creativa. Les voy a mostrar algunos ejemplos más que hablar de cuestiones técnicas, me parece que aquí no viene el caso. Les quiero mostrar varios ejemplos de a qué me refiero cuando hablo de creatividad computacional. Varios de ellos tienen que ver con la investigación que hacemos nosotros en la UAM.
algunos no, pero la mayoría sí tienen que ver con ellos. Entonces, el primero que les quiero mostrar es un sistema que se llama Tlacuilo, que hace unos meses publicamos este artículo, y lo que hace es composiciones visuales. Hace composiciones visuales ya sea usando figuras geométricas o usando fotografías. Por ejemplo, toma algunos elementos de la fotografía y con esos elementos usa la fotografía de fondo y con los elementos crea una nueva composición. Por ejemplo, en esto está basado en un trabajo de Picasso. Y también simula la utilización de pinceles y trata de hacer con brochazos diferentes tipos de cosas. Totalmente en forma autónoma. Un sistema viejo pero muy simbólico en el área de la creatividad computacional es el de Aaron. Sigo también con cuestiones visuales. El Aaron pues, era un programa, un sistema experto que hacía cuadros como los que ustedes ven. No sé si alcancen a ver la mano del robot que está pintando por ahí. Este es el autor es Harold Cohen, que era pintor y que era también profesor de Ciencias de la Computación en California. Estos son más ejemplos del tipo de pinturas. Estas obras se han exhibido en galerías importantes, tanto en Estados Unidos como en Europa. También hay ejemplos en literatura. Yo ya les leí un cuento de Mexica, pero hay otros ejemplos, no solo hay Mexica. Por ejemplo, el libro que está a la izquierda, The True List, es también generado totalmente por computadora, fue hecho por el profesor Nick Montfort del MIT, y el que está en el otro lado, Articulations, fue generado también por computadora, sistemas inteligencia artificial, por Alison Parrish, que está en la Universidad de Nueva York. Estos tres libros, junto con otros, forman una serie que se llama Using Electricity, que la característica es que todos son generados en forma autónoma por computadora. También quiero mencionar de aquí que ya es relativamente simple generar de estos archivos con cuentos, con historias, archivos sonoros, ¿no? Mexica todos sus productos los genera en archivos de texto, los cuales ya con las nuevas técnicas que se tienen, fácilmente se pueden convertir en archivos sonoros. Es decir, podemos tener los cuentos narrados en forma fácil. También en la universidad hemos trabajado en narrativas visuales. Para ello hemos utilizado el mismo sistema de Mexica y agregamos un módulo que permitía que el sistema hiciera imágenes sobre la historia que iba contando. En Mexica, una historia está dividida en secuencias de acciones. Entonces, cada una de esas imágenes que ven ahí representa una de las acciones o eventos que ocurren en la historia, en la narrativa. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Sería el orden de la narrativa. Aquí son 8 acciones y espero que se vea. Quise poner esto porque Mexica maneja estados emocionales de los personajes, va llevando un seguimiento de cómo se sienten y no sé si se alcance a ver, pero tiene la ceja arqueada, la boca enojada, igual el otro porque están peleando, están en combate. Entonces, por eso lo tiene así. Debo decir que estas imágenes están inspiradas en el código de la peregrinación, el que está en el Museo de Antropología. Nuestra idea era tratar de hacerlo similar a lo que pintaban en aquellos momentos los mexicas. Y el objetivo es llegar a algo así, ¿no? Tener un código en el cual cada una de las acciones de la historia estuviera representada por una imagen y abajo tener el texto que ya genera Mexica. También hemos trabajado con colegas en otras universidades, en este caso en la Universidad de Coimbra, Brasil, que Coimbra en Portugal, disculpen, desarrollaron un sistema que se llama EDME. EDME lo que hace es generar melodías que tienen transmiten alguna emoción, ¿no? Puede ser melodías tristes, melodías alegres, con tensión, etc. Entonces nos ocurrió, bueno, pues si ustedes tienen eso allá en Coimbra y nosotros tenemos el Mexica que puede generar sus textos y sus ilustraciones, pues podemos juntar y generar en forma totalmente autónoma un sistema que prácticamente es una representación audiovisual, ¿no? Tenemos la narrativa generada por Mexica, sus ilustraciones y con
una música de fondo que se va adecuando a las diferentes circunstancias que van ocurriendo en la historia, ¿no? Si se casa la princesa con el caballero, pues todo el mundo está música muy feliz. Si empiezan una guerra, pues música muy tensa. Aquí hay otro ejemplo que les quiero mostrar de cómo los sistemas pueden generar cuestiones que llamamos algunos de nosotros creativas en forma totalmente autónoma. En este caso, para ello juntamos tres sistemas. Uno es Mexica, que ya lo conocen, genera narrativas, y los otros dos se llaman Mabel y Alicia. Esto lo hice con una colega en la universidad en California, y lo que hicimos fue hacer Mabel, que lo que hace es toma un cuento de Mexica y en forma automática lo convierte, lo transforma en letra para una canción. Y mi colega Maya Ackerman, con otros colegas de ella, había desarrollado el sistema Alicia, que lo que hace es tomar una letra de canción y producir una melodía. Entonces, se dan cuenta, todo el proceso completo para la generación de una canción está totalmente hecho por computadora. Y les quiero mostrar un video en el cual estamos mi colega Maya y yo interpretando esta canción que fue generada por Mexica, Mabel y Alicia y que presentamos en algún congreso. Voy a ver si clicando aquí. ¿No hay sonido? Girl, when they feel the same, the princess was in love with the prince. Can't let go and it never goes out. She also abominated what he did, be the things they said. The princess was shocked by the prince's action, and though her heart can't take it all happens, but she fell in love with him. Girl, when they feel the same, the princess was in love with the prince. Can't let go and it never goes out. She also abominated what he did, be the things they said. The princess was shocked by the prince's actions, and though her heart can't take it all happens. Pues es una canción hecha por inteligencia artificial, compuesta o interpretada por humanos. Otro ejemplo que me parece interesante y que les quiero compartir el día de hoy es el de un musical. Se llama Beyond the Fence. Fue presentado en Londres en el Teatro Arts aproximadamente hace 2 años. Y los productores de esta obra afirman que es el primer espectáculo en el mundo concebido y sustancialmente hecho por una computadora. Debo aclarar que no todo fue hecho por computadora, pero sí partes importantes como la música, el argumento, etc. Algo que me parece interesante, si uno revisa la página web de la obra, de Beyond the Fence, en la sección de créditos pues vienen los nombres de los artistas, cuáles fueron sus personajes, músicos, etc. Y hay una parte que se llama equipo creativo, y todo lo que tiene flechita roja son los programas de inteligencia artificial que fueron empleados para hacer el musical. Y todo lo que tiene flechita amarilla son los científicos que hicieron esos programas y que también reciben crédito. Entonces los sistemas de inteligencia artificial están recibiendo créditos. Y bueno, les puedo poner ejemplos en diseño de interiores que tenemos también en Awan, recetas para la cocina. IBM hizo un programa interesante al respecto, elaboración de cócteles. Algún estudiante de doctorado por ahí en UCLA hizo este proyecto, me dio unas pruebas y salían muy bien, etcétera, etcétera. Pero bueno, tengo poco tiempo, entonces
mi punto es el siguiente. La creatividad computacional está creando un nuevo contexto que tiene que ser analizado por los expertos en preservación digital, sonora y audiovisual. Esa es mi perspectiva. Y más que venir a traer aquí soluciones o respuestas, vengo a traer preguntas a ustedes que son los expertos. Entonces, la primera pregunta que me surge cuando estaba pensando con qué iba a compartir con ustedes hoy es: ¿se deben preservar los productos digitales creados por sistemas computacionales creativos? Y esto lo pregunto porque hay mucha gente que sigue teniendo cierta rechazo a todo este tipo de sistemas, ¿no? Lo típico que me dicen en muchas conferencias: las computadoras no pueden ser creativas, ¿no? Parece que hay mucho recelo, que es algo muy humano eso nada más. O otro típico comentario que se hacen es que las computadoras solo producen aquellos para lo que fueron programadas, ¿no? Yo, por supuesto, tengo respuestas para ambas, pero no me voy a meter ahorita a discutir eso, porque no tenemos mucho tiempo. Pero quiero dar ejemplos de por qué creo que sí vale la pena guardar esto. El más llamativo es este. Hace unos meses, hace un año de hecho, se vendió por $500,000 una pintura hecha por inteligencia artificial. Seguro ustedes dieron la noticia, ¿no? Entonces, por lo menos hay gente que está dispuesta a pagar esa cantidad de dinero. De haber sabido, pues igual le mandaba una copia de Mexica, ¿no? En la UAM tenemos que construir algunos edificios, tenemos problemas ahí. Pero bueno, hay gente interesada, ¿no? Una galería, una casa de subastas, ¿no? Como Christie's, estuvo interesado en promoverlo. Pero todos los ejemplos que yo les he presentado así es. Yo les debo decir, Mexica lo pueden comprar en Amazon. Si se les antoja, por favor, vayan con toda confianza. Yo comentaba que lo de Aaron ha sido presentado en galerías como la Tate en Londres. En Beyond Defense había gente haciendo cola, fue a comprar su boleto, no fue gratis, fue a comprar su boleto, etcétera. Entonces, sin duda, todas estas piezas generan interés, por lo menos en ciertos grupos de personas, y representan una parte importante, ¿no?, de lo que está ocurriendo hoy en día en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Entonces, yo creo que sí se debe de guardar. Pero bueno, entonces, suponiendo que sí lo hacemos, otra pregunta que me llegaba a la mente es: ¿cómo evitar la basura digital creada por sistemas creativos? Yo les debo decir que Mexica es capaz de producir más de 400 historias en unos cuantos segundos. Claro que aquí entre nos, por favor no lo comenten, la gran mayoría de esas historias son malísimas, muy, muy malas. Entonces, si vamos a empezar a guardar lo que generan estos sistemas autónomos, ¿cómo le vamos a hacer? Porque pueden generar muchísima cantidad de información. Mexica tiene un módulo que le permite hacer juicios, hacer evaluaciones sobre las obras que produce. Entonces les da una calificación y saca un reporte explicando detalladamente por qué lo hace. Yo creo que esa podría ser una solución. La mayoría de los sistemas creativos no tienen este tipo de módulos, pero tal vez una solución podría ser que solo que se autoevalúen y ya después que hagan una autoevaluación seria, porque también hay algunos sistemas que dicen que se evalúan. Entonces, que hagan una evaluación seria y tal vez podría ser un buen filtro para ver cómo se va a lidiar con eso. Pero bueno, desde el punto de vista de la preservación digital, ¿se debe de tratar de igual manera los productos digitales creados por sistemas computacionales creativos que los productos digitales creados por humanos? Yo creo que no es tan obvia la respuesta y habría muchas cosas que pensar. Algo que a mí se me ocurre comentar es que los sistemas computacionales, además de la pieza en sí que generan, producen una enorme cantidad de información que es muy importante respecto al proceso creativo y que, por ejemplo, los seres humanos no producen o no pueden producir porque muchos de nuestros procesos creativos son inconscientes. Entonces, Mexica, por ejemplo, genera un listado detallado indicando por qué tomó tal decisión durante la historia, por qué no no aquella, por qué decidió matar al caballero águila o al que fuera. Entonces, esa información me parece que es algo que los sistemas creativos, solamente los sistemas creativos pueden generar. La quiero distinguir de la información que generan las computadoras en general. Si yo corro una nómina, pues por supuesto ahí hay miles y miles de datos, pero no tiene nada que ver con este tipo de información en el cual está tratando de dar una explicación de su proceso, ¿no?, de su proceso creativo. Me parece que aquí hay una diferencia importante que había que reflexionar y yo creo que tiene bastantes más puntos. Otra pregunta que me surgió es: ¿la preservación digital debe considerar los requerimientos de los sistemas creativos? Es decir, los expertos en preservación digital ¿debería considerar nuestros requerimientos? Por ejemplo, pienso en las normas internacionales que ustedes manejan y demás. Yo creo que es importante. Si
Si sí se hace así, yo creo que los sistemas creativos podrían explotar de manera mucho más adecuada toda esa información que está. Porque actualmente nos sucede, ¿no? Por ejemplo, el libro de Articulations que yo les mencioné antes, lo que hace es, se fue al proyecto Gutenberg, sacó toda la información, la tuvo que limpiar, etcétera, lo que ya sabemos, y utilizarla. Pero no hay, por ejemplo, metadatos que puedan ayudar a estos sistemas a ser mucho más interesantes. Acabo de leer en el periódico de Cataluña un artículo sobre un proyecto que se llama Catalunya Time Machine, y en el cual, bueno, lo leo rápido. Estas dos investigadoras han analizado con inteligencia artificial centenares de miles de certificados de matrimonio, empadronamiento y otros documentos redactados a lo largo de los últimos 5 siglos en Barcelona y alrededores. Los resultados han roto tópicos. Por ejemplo, la regla catalana del hereu no fue tan férrea como parece. Pues la revolución industrial no aumentó mucho la desigualdad, más bien cambió su naturaleza. Les recomiendo que lo lean, el artículo está interesante, y básicamente lo que tienen es a través de todos estos documentos han logrado a través del tiempo hacer una relación, una red social, ¿no?, de las personas entonces con las que viven actualmente. Y yo pensaba, si esto tuviera unos metadatos adecuados, Mexica de aquí, sería el sistema computacional más feliz del mundo, ¿no? Podría generar una cantidad de historias que no tendrían fin. De esta manera hay mucho camino que la preservación digital y la creatividad computacional deben explorar juntas. Esa es mi conclusión, y a lo que yo vengo es eso, a invitarles a que los que estamos en esta área trabajemos más de cerca. Si quieren saber un poco más de creatividad computacional, les invito a que revisen la página de la Asociación Internacional en Creatividad Computacional. Todas las memorias de los congresos están ahí libres, se pueden acceder. Y también les quiero mencionar este libro, que se llama Creatividad Computacional. Es un libro que edité hace un par de años. Es el único libro que yo conozco en español sobre el tema. De hecho, no conozco un libro que no esté en inglés sobre el tema. Y traje 5 copias que le voy a dar a la doctora Perla, y a mí me gustaría que se las llevaran a sus universidades, a las bibliotecas de sus universidades. Yo le daría preferencia a estas 5 a las personas que no viven en la Ciudad de México. Si alguien que vive aquí está interesado, le puedo dar una copia del libro para que la lleve a la biblioteca de su universidad. Entonces, ahorita que acabe, se los paso para que, por favor, no sé de cuál sea la mejor forma, los repartan. Solo puede traer 5 porque traía muchas cosas cargando y la espalda ya no me responde igual. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo al doctor Rafael Pérez y Pérez, y si hay preguntas, por favor, que nos hagan llegar en estos minutos. Mientras se van acercando las preguntas, doctor, y agradeciendo mucho su exposición y sus interesantes interrogantes que deja planteado. Quizás la pregunta que también emerge inmediatamente es la pregunta por el autor, ¿no? ¿Cómo se considera el autor y cómo se procesa la discusión acerca de estos productos, ¿verdad? Claro, sí, es una pregunta muy buena que se está trabajando, ¿no? Las leyes, hay incluso, alguna vez me escribió un estudiante de doctorado mexicano que estaba estudiando precisamente en Escocia al respecto, ¿no? Una doctorado en leyes que estaba viendo cómo se iban a tratar todos estos asuntos. Hasta donde sea, hasta el día de hoy, el autor del código sigue siendo el autor del texto, pero la verdad es que para mí es importante argumentar que el sistema lo generó de forma independiente, ¿no? Y puedo explicar por qué, si tenemos tiempo no hay problema, pero es algo que debemos pensar, ¿no? Eso y... Claro. Sobre todo cuando se combinan tantos sistemas, ¿verdad? Aquí tenemos unas cuantas preguntas que quizás vamos a... bueno, una de ellas, el caso de la propiedad intelectual, han intentado obtener el registro para el programa y no para el desarrollador del software. Aquí, esto es el tema de la propiedad intelectual y el desarrollador del software, ¿no? Que estábamos... Bueno, la verdad es que como científico lo que hacemos es publicar, y nunca he ido a registrar el programa, pero y cuando en el caso del libro, sí, la editorial fue, supongo que la que la registró, ¿no? Nunca ha sido algo que me he preocupado equivocadamente, pero vuelve el mismo problema, ¿no?
ahí hay una discusión muy interesante. ¿Cuál es el verdadero autor? Yo debo usar que yo no uso nada relacionado con Machine Learning o ese tipo de cosas. Lo que yo uso son modelos cognitivos que tienen unos problemas diferentes a los del Machine Learning. El Machine Learning se alimenta de muchísimos datos, de muchos autores. Los que trabajan con generación de texto toman autores como la que yo presenté, el proyecto Gutenberg, y por ejemplo, hay muchos se preguntan, bueno, entonces, todos esos autores, ¿qué pasa? ¿No? De ahí está saliendo la información. No es mi caso tiene una aproximación totalmente diferente basado en sistemas cognitivos. Doctor, nos han llegado muchas preguntas, voy a organizar algunas que están en la misma sintonía. Una de ellas concreta, ¿en qué lenguaje de programación desarrolló Mexica? Y vinculado con esto, Mexica o partes del sistema, si están abiertos y disponibles como código abierto. El sistema fue desarrollado en Delphi, ¿no? Todo esto empezó cuando yo empecé mi doctorado, que era Pascal, y luego evolucionó a Delphi, ¿no? Pero yo creo que cualquier sistema, cualquier lenguaje, ¿no? Todos tienen esencialmente lo mismo. No está como código abierto, por lo mismo en ese momento no había toda la dinámica y la facilidad que hay hoy en día, y el problema fue invertir tantas horas, ¿no? El sistema tiene más de 50,000 líneas de código, que es muchísimo, reescribir eso no es tan simple, pero con un alumno mío, si alguien está interesado, hicimos una versión que se llama Mexica Libre, que está en Java, y la cual se puede bajar sin ningún problema. Muchas gracias. Hay preguntas que tienen que ver con el factor estético de la composición musical, cómo se pondera, cómo se evalúa. Y preguntan también, en relación con esto, qué impacto tendría en la industria artística y en la inteligencia artificial, si hay algo relacionado al ámbito cinematográfico, aplicaciones en el ámbito cinematográfico y otras en el ámbito educativo. O sea, tienen que ver varios temas y su aplicación. Muy bien, a ver, para que no se me olvide, Mark Riddle ha trabajado en el ámbito cinematográfico, sí. Les recomiendo que lo busquen, está en el Georgia Tech, él ha hecho cosas al respecto con inteligencia artificial. Respecto a la evaluación estética, ese es un problema muy serio, es un problema muy complejo. No puedo hacer comentarios respecto a la música porque no es mi especialidad, mi colega Maya Ackerman era la responsable de la parte musical. En la parte de Mexica hemos desarrollado modelos para tratar de entender mejor cómo hacemos este proceso de evaluación, lo cual es bastante complejo, ¿no? Entonces tenemos aproximaciones que, por supuesto, también podría explicar. Tomamos en cuenta, por ejemplo, que sea coherente la historia, que tenga un desarrollo, un clímax y un final adecuado, que no haya cabos sueltos. Ese es el tipo de análisis que hacemos en el caso de Mexica para darle para que el sistema pueda evaluar lo que está haciendo. Por supuesto, el ser humano es mucho más complejo, pero bueno, es una primera aproximación en esa dirección. Y no recuerdo cuál era. No, está bien. Sí, no, ¿y cómo se ponderaría, perdón, el valor estético de la composición musical? Bueno, en el caso de la composición musical no quiero hacer comentarios porque la especialista es mi colega, ¿no? Bien. Pero sí recuerdo que también decía qué va a pasar con los músicos o algo así, ¿no? A ver, esta es una pregunta también bastante frecuente. Creo que siempre a lo largo de la historia, cuando ha habido nuevos desarrollos tecnológicos, lo que ha ocurrido, y es lo que yo creo que va a ocurrir, es que nosotros, los seres humanos, nos movemos a otra circunstancia, a otra especie, a otro momento, a otra dimensión. Las cosas que se nos ocurren cuando escribimos, cuando componemos una canción, pues tiene que ver mucho con nuestra experiencia, con nuestra educación y con nuestro contexto cultural. Todos estos desarrollos están afectando ese contexto. Y lo que va a provocar es que nos va a permitir hacer cosas que antes no se nos ocurrían y que antes no hacíamos. Entonces, por supuesto, no veo cómo puedan estos sistemas reemplazar a las personas. Lo que sí creo es que vamos a hacer otro tipo de actividades, ¿no? Los artistas ahora ya están experimentando muchos con inteligencia artificial. Hace poco veía uno, no recuerdo su nombre, pero trabaja con estos de beats, box beats o algo así se llama, que están chucu, chucu, chucu. Y entonces hizo un sistema de inteligencia artificial que lo replicaba y entonces tiene un video, lo pueden buscar, hizo un mano a mano con el sistema artificial y estaba fascinado, nos los presentó y realmente muy contento de poder hacer este experimento. Entonces surgen posibilidades que antes no podían salir, ¿no? Y eso es lo que yo creo que va a pasar. Con estas nuevas posibilidades vamos a hacer cosas que antes no hacíamos.
Bien, en el nivel de aplicación, doctor, acá preguntan si con Mexica y en narrativa visual, si se ha podido aplicar también, se conocen casos en cómics o en storyboard, si hay casos de este tipo de trabajos. Hay algunos sistemas que han trabajado al respecto. En nuestro particular caso, hasta aquí lo llevamos por diferentes razones. Aquí es donde hemos terminado, pero realmente estamos muy cerca de hacerlo, ¿no? De hecho, por ahí decían los expertos en cómics que pues, los primeros cómics eran estos libros que hacían, ¿no? Los mexicanos. Y por último, después pueden seguir conversando con el doctor. Hay una pregunta que tiene que ver si han pensado presentar alternativas para ser aplicadas en personas con discapacidad o en grupos vulnerables. Sí. A ver, la creatividad computacional creo que tiene muchísimas aplicaciones. Antes había alguna de educación. Por supuesto, en educación me parece que hay un campo muy amplio. Y les menciono rápidamente sobre personas con ciertas discapacidades. Hubo un proyecto que se llamó Stand Up, que fue desarrollado en el Reino Unido, y era un sistema creativo que generaba chistes, que generaba bromas en inglés. Y se le instaló a niños que tenían serios problemas de comunicación. Me refiero a gente que no podía hablar, niños que no podían hablar, que estaban en silla de ruedas, y su medio de comunicarse era a través de la computadora. Y tuvo un gran éxito entre ellos. Estaban fascinados cómo la computadora iba generando nuevos chistes, y luego querían ellos compartirlos, esos chistes, con sus mismos compañeros o con su familia. Entonces, a través de la computadora podían comunicarse, exacto, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy interesante que fue bastante exitoso. Ya también el proyecto terminó, se acabaron los recursos, pero seguro todavía la página web está Stand Up, y creo que es un buen ejemplo. Doctor, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, al contrario.